educación es un derecho de todos y todas. Tiene que ser público y gratuito. La educación es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país, porque construye el valor más importante que tiene una sociedad, que se llama capital humano. La educación, además, es el instrumento más importante de movilidad social ascendente. Yo estoy convencida que las maestras y los maestros, entre Baradel y los alumnos, van a elegir por sus alumnos. La Escuela Proa de Córdoba del 6%, porque los chicos están motivados. Y en todas las escuelas técnicas tenemos 3.800 acuerdos con las empresas para que hagan pasantía. Actual. Hablan de Estado presente y no pueden poner una estufa en cada aula. Bullrich y Macri, ¿para qué me voy a referir, no? Hundieron la educación pública. Milei viene con las escuelas voucher. Vayan a Chile y vean cómo resultó. El capital humano. El capital humano es profundamente importante en los últimos 250 años de la historia de la humanidad. Y ahí encontramos que hay dos temas muy importantes. Está el capital humano de primera generación, ¿sí?, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la alimentación y que jugó un rol fundamental durante el siglo XIX. Por otra parte, veíamos parte de lo que sucedía anoche en el debate presidencial, en este primer debate, recordemos por ley. Ayer sin duda fue uno de los programas más vistos durante las 2 horas, con picos de 35 y hasta 42 puntos en distintas partes de este debate con los 5 candidatos a presidente. Bueno, la verdad que a eso hay que sumarle la actividad en las redes, porque también mucha gente eligió el streaming y mucha gente estuvo comentándolo permanentemente mientras los candidatos debatían allí en Santiago del Estero. Queremos hablar de este tema un poco más en profundidad, por eso tenemos un invitado. Está con nosotros Roberto Staringer de Socialítica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por visitarnos nuevamente. Bueno, lo viste, sí, claramente. Sí, lo vi. Era tarea, ¿no? Para, sí. Bueno, para los periodistas, para quienes, como vos, tienen una profesión relacionada con lo político, pero sorprendentemente lo vio mucha gente. Es un muy buen síntoma. Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un muy buen síntoma el hecho de que haya tanta gente mirando. Creo que habría que ver bien cuál es la intencionalidad de esa decisión, de mirar el contenido, porque bueno, lo que había en principio era una promesa de cruces fuertes, de algunos choques interesantes, fundamentalmente entre los 3 principales actores que tenía el debate, que eran Milei, Bullrich y Sergio Massa. No obstante, creo que más allá del debate, ahora podemos ir desarrollándolo, pero más allá del debate creo que es una oportunidad interesantísima, sobre todo y fundamentalmente para poder acercarnos a las fuerzas que tienen menos potencia y menos capacidad de choque en términos mediáticos, ¿sí? Pocas veces vemos a Bregman o pocas veces vemos a Schiaretti en los grandes medios, ¿sí? Entonces creo que de alguna manera, con sus matices, tendría que tener cuidado en eso, pero democratiza un poco el acceso a poder conocer las distintas opciones de los distintos frentes y los referentes. Así que bienvenido sea. Bienvenido sea. Bueno, Argentina es uno de los 4 países a nivel de América Latina que tienen por ley los debates presidenciales. Ya en la historia reciente hemos tenido, desde que es ley, para siempre, y lo hemos recordado aquí en el programa, quedó el debate entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Hemos hablado de eso. Bueno, ayer, por lo menos lo que uno puede apreciar como comunicador es que teníamos un escenario bastante monocromático, bastante oscuro, que hacía incluso que las figuras estuvieran como más acartonadas. Creo que el escenario y la forma que se decidió, hay distintos debates presidenciales, en este caso cómo se lo conformó a través de la Cámara Nacional Electoral, bueno, hizo que también sumara ese acartonamiento y no se viera eso que vos estás diciendo, ese picudeo que uno imaginaba que podía haber, ese enfrentamiento quizás un poco más rico, porque estaban todos muy medidos. Sí, sí. Pasa que hay límites, también después podemos hacer alguna comparación con lo que fue el debate de los gobernadores, los candidatos a gobernador, aquí en Mendoza. ¿no? Hay un límite muy claro que es el del tiempo, ¿no? Entonces,
es muy difícil poder desarrollar cualquier tipo de argumento, así sea incluso una chicana, en, por ejemplo, la respuesta a los derechos de réplica, que eran de 45 segundos, o la de las preguntas de otros candidatos. Por lo tanto, la limitación del tiempo en estos tipos de formato y un poco que restringe, digamos, esas dinámicas. Así que bueno, se termina pasando eso, se termina cartonando la gente, entran en el coacheo, porque seguramente todos están muy coacheados en los tiempos. Vos ves cómo, a excepción de algunos casos particulares, siempre están terminando en los tiempos justos, bueno, bastante medidos. Por lo tanto, en síntesis, poco creo que aporte a movilizar los niveles de voto, digamos, a partir de esto. Podemos discutir. Ayer, a diferencia, bueno, yo hacía mención al anterior debate de presidentes en la Argentina, los candidatos en los cortes tenían que quedarse quietos en el lugar y estaban como a la vista de toda la gente. Ayer se podían retirar a un lugar donde estaban con sus asesores más cercanos, tenían esas pausas que fueron también bastante largas, bueno, tiempo para repasar y rever. Lo que uno de antemano imaginaba que podía pasar después del escándalo de Insaurralde es que hubiera un ataque, había mucha expectativa por lo que iba a pasar con la figura de Massa. No pasó, no se vio eso, no hubo un aprovechamiento de esa situación de los demás candidatos. Por arriba se lo nombró Insaurralde. Sí, en los dos casos recientes, bueno, el de Insaurralde y el de Chocolate, claro. Que bueno, en ambos casos un poco opaca, un poco bastante, ¿no? a la Unión por la Patria. El peronismo ya viene muy golpeado. Pero creo que es parte de la estrategia en ese sentido, porque son 3 debates y creo que progresivamente se va a ir entrando en otro nivel de contenido respecto de tipos de acusaciones. Esto que vos planteas perfectamente, de que se van a ir midiendo los niveles de efectividad de las narrativas, de los discursos, de los contenidos, para llegar al momento más álgido, que va a ser el último debate en un par de semanas. Entonces, creo que es como toda una construcción de 3 semanas que inteligentemente todos los equipos asesores y de prensa y de comunicación pueden llevar adelante a partir de esta primera carta de presentación, que necesariamente debe ser medida, ¿sí? A partir de ahí construir. Es importante también resaltar, bueno, son 5 los candidatos. Vos decís que puede llegar a haber 3, porque hay uno que fue este domingo, otro que es el 8 de octubre, y si hay balotaje podríamos tener un tercero. Eso todavía no se puede plantear. Pero lo cierto es que en el caso del balotaje sería el enfrentamiento de 2 solamente. ¿Modifica de alguna manera la estrategia comunicacional que sean 5 y que bueno, los tiempos estén marcados de otra manera? Absolutamente. Por la dispersión propia de la capacidad de retención que tenemos. A veces se daba, por ejemplo, la confrontación directa entre Milei y Massa, que era una de las más antagónicas desde el punto de vista de los contrastes, ¿no? Entonces quizás en algún momento empezaba Milei y venía una secuencia de oradores y en el último lugar quedaba Massa, entonces se perdía eso. Y los dos, no casualmente quizás, se gastaron las réplicas primero que nadie. Claro. Entonces, casi te diría, desde la mitad del debate en adelante, cuando ellos se quedan ya sin opción de réplica, hasta se apagó y se bajó un poco el nivel de revoluciones de los discursos y sobre todo de los mano a mano, que estaban entretenidos. ¿Puedo ser mal pensada? ¿Hay que ser mal pensada? ¿Ellos se habrán puesto de acuerdo? ¿Habrá habido alguna cosa para que el enfrentamiento más picante se diera? Es como que los otros pasaron a ser secundarios y el enfrentamiento o las contestaciones y demás fueron más entre ellos dos. Totalmente. ¿Por qué no? No veo por qué no. Fíjate que, a ver, si nos vamos a poner en el plano de las especulaciones, ¿en qué momento puntual se agotan las réplicas? Justo en el momento antes de entrar en el bloque economía, que es el punto más álgido, ¿sí? Y fíjate que ahí una de las preguntas que hace Milei, muy interesantes, que yo no he escuchado tampoco su propuesta, es qué van a hacer con las LELIQs. Que ahí hay un serio caos y conflicto con lo que es el sistema financiero, o sea, todos los bancos que sostienen la estructura financiera del país. Por lo tanto, es algo sumamente complejo, de lo cual Massa no pudo hablar porque tampoco le cayeron incisivamente, y quien debía en términos de narrativa caerles por lógica era Milei. Entonces vuelvo a tu pregunta, creo que sí, podemos entrar al menos en el plano de las sospechas y ver que pueden haber algunas concesiones ahí o preacuerdos. Así que
veremos cómo sigue. Vos mencionabas, porque la pregunta inmediatamente que terminó el debate en los medios, mismo en la gente, en conversaciones, era ¿quién ganó y quién perdió? Vos mencionabas a los dos que van detrás, por lo menos en las encuestas, lo que se sabe de intención de voto, que es Bregman y que es Schiaretti. Ellos de todas maneras pudieron tener como una presentación más acabada que por lo menos en los otros tres no se terminó de definir tan claramente, relacionar a Schiaretti con el federalismo, hablando de Córdoba, que incluso fue meme, enseguida vamos a pasar al tema de los memes y cómo pueden incidir, y Bregman, bueno, sacando lo que uno ya supone que va a ser alguien de izquierda y que son las banderas que siempre llevan adelante, que tiene que ver con el feminismo, con el derecho a la protesta, con la educación sexual integral. Sí, yo entraría en la discusión de decir, primero, ¿quién define quién gana y quién pierde? Y segundo, ¿en función o en virtud de qué? ¿Qué te hace ganador de un debate de ese estilo? Nadie desarrolla por qué se gana. Si es en términos de desarrollo de contenido de una idea, creo que Milei no gana. Creo que Massa poco, creo que Bullrich no gana. Bregman estuvo mucho mejor. Bueno, hay que ir haciendo determinadas síntesis en ese sentido. No obstante, sí se van dando lineamientos claros que, te repito, lo que yo valoro es que nos podemos acercar mejor a ciertas propuestas que si no fuese por estas instancias no conoceríamos. Ahora bien, en términos de crítica, si se quiere, esto que mencionás de Miriam Bregman, creo que la izquierda sigue dentro, como encorsetada en una narrativa de los trabajadores, bueno, de los trabajadores, de estos discursos filoprogresistas que hoy han perdido. Y digo filoprogresistas porque hoy la emergencia o los emergentes de los contenidos tienen que ver necesariamente con deconstruir el sistema capitalista que nos está haciendo un serio daño. Por lo tanto, en eso entra mucho más en sintonía la discusión de Javier Milei. La podremos compartir o no, particularmente en mi caso no la comparto, pero va por ahí el eje de la discusión. Por lo tanto, se termina diluyendo en un nivel de interés relativo o menor o incluso nulo de parte de una audiencia que está esperando otras cosas. Claro. Ayer me preguntaban y tuve que ir a buscar por qué Santiago del Estero. Bueno, en realidad porque primerió ahí Zamora, el gobernador, hace mucho tiempo cuando se planteó que se venía el primer debate, lo relacionó con que la Universidad de Santiago del Estero cumplía 50 años. Bueno, allí se aprovechó entonces para que sea la sede. El próximo será el domingo que viene, 8 de octubre, en Cava, en la UBA. Así que bueno, me decías, Roberto, repasando un poquito lo que hablábamos, que crees que el próximo debate no va a tener este interés que despertó tan importante este primer debate. Efectivamente, es una hipótesis fundamentalmente a partir de entender esto que hablábamos inicialmente de que no hubo tanto show desde el punto de vista del chicaneo, que un poco yo lo lamento, un poco bastante. Quiere decir que en general el consumidor lo que está buscando es algo que no tiene que ver necesariamente con un contenido o una información un poco más profunda que aquello que consume fuertemente, por ejemplo, a través de redes sociales, ¿no? Que son contenidos como muy superficiales o de baja, inclusive muchas veces de baja calidad. Fíjate el hecho de esto que también te comentaba, de que el meme fue el protagonista del día como fuente o síntesis de la información. Bueno, ahí estamos viendo algunos de los memes, bueno, que sí, fue lo que uno inmediatamente fue a buscar en las redes sociales, o la gran mayoría, buscando esta parte. Y no, primero que no fue un debate de ideas, porque no estaba planteado casi como debate, o sea, le faltó para hacerlo. Y además porque ninguna idea acabada nos dejó, más allá de Massa hablando de esta posibilidad en educación, que para Juntos por Cambio de Mendoza lo plantearon como un ítem aula, se volvió a hablar de los vouchers de Milei, pero no en profundidad. La verdad que no vimos elementos importantes a la hora de tener en claro qué es lo que nos proponen los candidatos. Y sí, a partir de frases o actitudes, incluso caras, esto que referenciabas en los memes. Sí, de hecho, si vamos a buscar los orígenes o la génesis de los conceptos, nos tenemos que salir del debate e irnos años hacia atrás.
Un ejemplo, el concepto de casta. Supongamos que Milei nunca hubiese abordado, es una construcción que lleva por lo menos 3 años. O sea, Milei a finales del 2020 es un emergente como una figura pública, accede a diputado nacional en las elecciones de medio término en 2021 por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desde ahí empieza a hacer una construcción narrativa respecto de los conceptos que ayer pudo vertir, que nosotros ya estamos acostumbrados por la cantidad de exposición mediática. Ahora, hay otros actores como Schiaretti, que no ha tenido una posibilidad de construir conceptualmente nada porque no tiene aparato, porque no tiene una estructura, porque viene de romper con una facción importante del peronismo. Entonces, las asimetrías que se empiezan a presentar obligan a que unos busquen conceptualizar y otros busquen sostener su narrativa, claro, que ya está. Entonces, ya por eso te digo, 2 creo que se van a ir cayendo. Además, la tensión entre el espectador y el show, digamos, porque es lo que finalmente muchas veces parece ser, se cae cuando alguien empieza a tratar de desarrollar un contenido. Por lo tanto, en síntesis, yo creo que va a tener muy poco nivel de impacto en términos de la decisión del voto. Lamentablemente. Teniendo en cuenta que son muchos los argentinos que están indecisos aún. Muchísimos. Es un porcentaje importante. Y es ahí donde, en definitiva, están buscando los votos para salir del piso que obtuvieron en las primarias. Sí, depende de los estudios, pero tenés entre el 15 y el 20% de indecisos, lo cual es un número infernal. O sea, eso te decide mucho más que la elección, sobre todo teniendo en cuenta la paridad que hay, que se sigue sosteniendo en muchísimos estudios, esta paridad de los 3/3, ¿no? A partir de los cuales... bueno, a Milei se ha despegado un poquitito, pero Bullrich y Massa, sobre todo ahí, hay una definición importante a partir de la cual define ni más ni menos que un balotaje. Entonces, el concepto de debates presidenciales, bueno, tiene un montón de objetivos. ¿Se cumplen? ¿Sirve verdaderamente como están planteados? Bueno, acabamos de tener también nosotros en Mendoza, por ley, un debate. ¿Sirven para lo que han sido creados? El debate sirve. Lo de ayer no sé si fue un debate y el de Mendoza no fue un debate. Claro. ¿Sí? El de Mendoza fue una organización de 5 atriles donde cada persona exponía determinados contenidos y chau. Ya desde el punto de vista en que vos eliminás la interacción entre las partes, no hay discusión, no hay tensión, no hay oposición, no hay debate. Ayer sí hubo un gris, si se quiere, pero no te da por la misma configuración de los tiempos la posibilidad de desarrollar los argumentos de cualquier tipo de pregunta o de interacción que se genere. Por lo tanto, no es tan pobre como el que fue en Mendoza en términos de formato, pero tampoco es tan rico como para decir un debate. Pasa que también tenemos ahí un público cautivo porque esto que decías vos al principio de todo, 35 a 42 claro, puntos de rating. Y lamentablemente eso importa mucho porque, a ver, sabemos que la estructura de medios se alimenta de eso. Entonces, si la gente se aburre, chau, se va para otro lado, desaparece y se pone a ver otra cosa. Entonces, lamentablemente entramos en eso que el consumidor, porque muchas veces el votante se está volviendo eso, ¿no? Lo ve denso, lo ve profundo, lo ve pesado, lo ve hasta enroscado y termina yéndose. Entonces, bueno, también del lado de quien recibe esa información hay una falta de gimnasia en cuanto a la percepción de lo político. Pensando en los debates, hay un proceso eleccionario en Ecuador en estos momentos. Este domingo se hizo el debate con los 2 candidatos que quedaron en la segunda vuelta. Así sucedió algo muy notorio. Había alguien que corría por detrás, que es Daniel Noboa, y a partir del debate presidencial logra instalarse y es hoy, frente a la candidata del correísmo, quien tiene mayor proyección de votos y es posible que, bueno, por lo menos por las encuestas, termine siendo el nuevo presidente de Ecuador. Ahí definitivamente el debate presidencial funcionó. Ayer, de hecho, bueno, en relación a lo que había sido el primer debate, hubo muchísimas más expectativas, se hicieron análisis en tiempo real. No sé si tiene que ver con el debate como se lo plantea acá en la Argentina, que hace que no le termine sirviendo a los candidatos. Yo creo que en realidad
el tema otra vez vuelve al formato. Un mano a mano es muy distinto a 5 Claro. personas hablando. Si Es el vos formato. ahora me tenés a mí y a otras 3 personas, el contenido se termina diluyendo necesariamente por los tiempos de espera, por la diversidad de formas, hasta las mismas voces hacen que la persona en su atención se vaya dispersando, vuelve, se va, vuelve. Entonces seguramente registra mucho menos e incorpora mucho menos. También lo mencionaste y fue llamativo, me acuerdo que Macri le decía a Scioli, Daniel, ¿en qué te han convertido? Bueno, esas frases que son y él bajaba la cabeza y miraba para todos lados. Bueno, esas cuestiones tienen ese poder de síntesis, Claro. ¿no? Que es casi te diría exclusivamente a partir de un mano a mano. Claro. Va a ser muy distinto, sí, un debate en un escenario de balotaje entre quienes sean, pero muy distinto. Mucho antes de los debates presidenciales por ley, tuvimos debates históricos acá en la Argentina. Dante Caputo, Sadi, con las nubes de Úbeda. Y quedó para la historia también. Es cierto esto que vos decís, que cuando es enfrentamiento mano a mano, quizás es mucho más rica la posibilidad de debatir ideas, en definitiva. Totalmente. Por eso mismo, ayuda a la simplificación. Después podemos discutir qué nos propone la democracia si realmente, por ejemplo, te dan entre un Milei y un Bullrich y todo un país tiene que escoger entre esas dos opciones cuando en realidad son bastante más parecidas que contradictorias entre sí. Y bueno, no sé cuánta opción te dejan por fuera de eso. Claro. Más allá de eso, creo que sin lugar a dudas, esos elementos de oposición permiten aclarar las aguas con mucha mayor simpleza y sintetizan mucho mejor las posiciones. Por lo tanto, ayuda más ese estilo quizás del mano a mano. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes.